Hagamos silencio, que hable el Señor. Buenos días, querida comunidad. El día de hoy vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo, que es tomado del capítulo 5, del versículo 20 al 26. Y dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas por el camino con él, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de ayer hablábamos sobre la oración y ese párrafo del Evangelio terminaba diciendo el que si, como trates al otro, quieres que te traten a ti, algo así. Y yo les decía que pareciera que es un versículo, un párrafo sacado de otro lado, que no pertenecería a esa lectura. Sin embargo, también concluíamos que la oración tendría que manifestarse en el trato para con los demás. Y fíjense que el día de hoy todavía nos vuelve a recalcar: si somos hombres de fe, hombres de oración, entonces, ¿qué tendría que venir enseguida? La justicia. Una justicia que no parte de referentes humanos, sino que brota desde el interior, desde el convencimiento que tengo. ¿Hasta dónde tiene que llegar mi justicia? ¿Hasta lo que los demás me hagan? ¿Hasta lo que los demás hagan a los otros? ¿O tiene que ser un convencimiento mío? Es decir, parte desde este amor que le tengo al Señor, desde esta relación que con la oración he profundizado, y es entonces que de ahí brota mi justicia, al grado de que mi justicia no tendría que empatar con la de los hombres, como que les quiero decir, sino con la de Jesús, es decir, amar al enemigo. La justicia del hombre jamás nos va a gritar eso. Perdonar 70 veces 7, nuestra justicia si acaso llega a 3 veces, ¿no? Ya, esta es la tercera. A la siguiente ya no la perdono. La justicia de nosotros, los cristianos, tiene que brotar de esta relación con Dios. Y les aseguro que esa justicia va a ir hasta decirle al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta eso tiene que llegar. Por eso, el día de hoy nos dice el Señor: si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, entonces no tiene caso. No están haciendo nada extraordinario. Y nos habla de no entrar en el reino de los cielos. Y enseguida, fíjense desde dónde nos quiere ayudar el Señor para no caer en errores. Se han oído que no matarás y el que mate será llevado al tribunal. Y enseguida dice todavía más: todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. ¿Desde dónde empieza el desprecio con el hermano? Desde la concepción de un pensamiento malo en contra de la persona. Nosotros tendríamos, como cristianos, para evitar que ese mal pensamiento entre, tendríamos que empezar a pensar las cosas buenas del hermano. El hermano te insultó. ¿Por qué no pensar: está pasando un mal día? Hay que comprenderlo. Si nosotros cambiáramos los pensamientos de venganza, de resentimiento contra el hermano por unos de comprensión y de amor que tienen que brotar, vuelvo a decirles, de la oración, entonces no tendríamos tantos pleitos y tantos disgustos para con los demás. Y enseguida el Señor todavía nos dice: la oración tuya va a ser escuchado en cuanto también haya esa comunión con el hermano. La comunión con Dios tiene que estar hermanada con la comunión del hermano. Primero ve a reconciliarte con tu hermano.
Y entonces ven y pon la ofrenda. Es entonces que yo te la voy a aceptar. Y todavía más. Nos invita a que si vamos por el camino, aprendamos a reconciliarnos en esta vida. Al grado de que en esta vida podamos nosotros reconciliarnos con el otro, de tal manera que cuando el Señor nos llame a juicio, podamos entrar en su gloria. ¿Por qué? Porque a lo mejor una de las cosas que nos va a preguntar, ¿dónde está tu hermano? Y nosotros podamos decirle con una gran sonrisa, siempre lo amé y siempre lo tuve en mis brazos y siempre tuve su mano entre las mías. Así tendríamos que llegar ante el Señor de tal manera que el juicio no sea severo. Dios quiera que ustedes y yo, a partir de la oración, a partir de la fortaleza de la oración, podamos también tener esa justicia para con el hermano. La justicia de Jesús, no la del hombre. Dios quiera que ustedes y yo, a partir de la oración, podamos el día de mañana presentarnos ante el Señor juzgados por Él, pero siempre en referencia al hermano. Amé mucho a mi hermano, por lo tanto, Señor, ábreme las puertas de los cielos.